Hola, ¿qué tal? Aquí el tutor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre el ácido acetilsalicílico, sobre la aspirina y responderé a las preguntas más frecuentes. Es uno de los fármacos que ha sido más usados dentro de la medicina y de los más antiguos dentro del vademecum médico. De hecho, el principio activo fue aislado en el año 1897 por el farmacéutico Felix Hoffmann y 2 años después, en el año 1899, fue comercializado por la empresa Bayer, una empresa farmacéutica alemana, con el nombre de aspirina. ¿Qué diferencia hay entre aspirina y ácido acetilsalicílico? Pues en realidad no hay ninguna diferencia, son lo mismo. El tema es que el ácido acetilsalicílico es el principio activo y la aspirina es una marca comercial, que fue la primera que apareció, que es de la empresa farmacéutica alemana Bayer. En algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, pues se permite que se utilice de forma indistinta el término aspirina como sinónimo de ácido acetilsalicílico, pero sería en realidad un tipo de marca comercial la aspirina, concretamente la más antigua. Otras marcas comerciales son el AAS, el Tromalit, el Bioplac, el Bartal o el Adiro, que también es de Bayer. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? O la aspirina o cualquiera de las marcas comerciales. Pues lo que son antiinflamatorios no esteroideos, es decir, son diferentes a los esteroides naturales que produce el organismo humano, no tienen esa estructura. Y dentro de este grupo, por ejemplo, está el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco o el piroxicam, meloxicam. Hay una larga lista de fármacos, pero dentro de este grupo de AINE, de fármacos, forma parte de un subgrupo que se llaman salicilatos. Y de estos salicilatos, el prototipo, el más usado, es el ácido acetilsalicílico. Entonces, como su nombre indica, son antiinflamatorios no esteroideos, es decir, que tienen un efecto antiinflamatorio, y como los otros, pues también tendrán un efecto analgésico y un efecto antipirético. ¿Para qué sirve el ácido acetilsalicílico y cuáles son sus indicaciones? Como tiene funciones analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y antiagregantes plaquetares, pues tiene indicaciones relacionadas con estas funciones del fármaco. La función analgésica hace que se pueda utilizar para dolores normalmente moderados, como por ejemplo dolores articulares, dolores musculares o dolores de cabeza. Para lo que no se utiliza es para dolores viscerales, es decir, dolores que proceden de órganos internos, como por ejemplo los intestinos, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, el corazón, los pulmones. Sí que se utiliza a veces para dolores procedentes de pleuritis o de pericarditis que son debidas a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. Esto quiere decir que son enfermedades que provocan anticuerpos, es decir, defensas contra partes del propio organismo, y en este caso podrían dar lugar a una inflamación de la pleura, que es la membrana que envuelve el pulmón, o una inflamación del pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, y en estos casos serían excepciones en las que sí se utiliza. Sus propiedades antiinflamatorias hacen que se utilice también para enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, también con la osteoartritis, que es lo que se llama normalmente artrosis, también con espondiloartropatías, es decir, problemas inflamatorios de la columna vertebral, y también con las artritis del lupus eritematoso sistémico, y en este caso ya he dicho antes que se podían utilizar para las pleuritis, pericarditis del lupus. Una función muy importante es la antiagregante plaquetar, que es una función por la que se utiliza mucho el ácido acetilsalicílico hoy en día, porque sirve para prevenir las trombosis arteriales, es decir, las que se dan cuando hay un ataque al corazón, un infarto agudo de miocardio, anginas de pecho, o cuando hay un ictus, ¿no? Un infarto, una trombosis cerebral o un embolismo cerebral. Lo que hace es disminuir la posibilidad de que se forme un coágulo que cause una obstrucción. Es lo que hemos explicado en otros vídeos de la placa de ateroma, que es unas lesiones que se producen en la parte interior del vaso sanguíneo, se va lesionando, entonces se van acumulando ahí macrófagos, calcio y fibras, y entonces se va formando una placa que va aumentando de tamaño, y a veces, si esta capa superficial se rompe, se pueden agregar ahí plaquetas que son de un tipo de células sanguíneas. Ya dijimos que hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pues estas plaquetas se amontonan ahí, se apelotonan, y
junto a una serie de sustancias, de factores de coagulación, van formando un coágulo que puede obstruir y dar lugar a una trombosis arterial, o puede desprenderse y dar un embolismo arterial, ¿no? Una obstrucción en otro lugar. Esto ya lo habíamos explicado. Entonces, la función antiagregante lo que hace es que pone dificultades en la agregación, es decir, en el apelotonamiento de las plaquetas en estas lesiones que se dan en estas arterias, que serán coronarias o cerebrales o de otra parte del cuerpo. Esto hace que se dé a dosis bajas en situaciones, por ejemplo, de accidentes isquémicos transitorios, es decir, cuando hay microtrombosis cerebrales que dan algún tipo de síntoma de este tipo, y entonces para prevenir que se dé un ictus mayor, pues se da de prevención el ácido acetilsalicílico, o incluso para prevención secundaria, es decir, cuando hayas tenido un ictus por un infarto cerebral, trombosis cerebral o un embolismo cerebral, pues para evitar que se repita. Muchas veces también se utiliza el clopidogrel, que es otro que tiene una función similar. Después también para los problemas cardíacos de las coronarias, por ejemplo, gente que tiene anginas de pecho, angor inestable, infartos agudos de miocardio. En la situación aguda muchas veces se dan dosis bajas, muchas veces con el clopidogrel, para disminuir la mortalidad de los episodios agudos, pero sobre todo se da también para la prevención secundaria, como hemos dicho en el ictus, es decir, para cuando te ha dado una angina de pecho, te han dado un infarto agudo de miocardio, o incluso te han realizado una angioplastia, ¿no? Te han puesto un stent o te han hecho un bypass, pues uno de los fármacos que se da para prevenir que se repita de forma indefinida y a dosis bajas es el ácido acetilsalicílico en cualquiera de sus marcas comerciales. O sea que estas son unas funciones muy importantes. También esta función antiagregante, junto a la de antiinflamatoria y la analgésica, también se ha indicado para la enfermedad de Kawasaki, que esta es una enfermedad autoinmune, es rara, que afecta vasos de tamaño mediano o grande, vasos sanguíneos, es una vasculitis y que se da sobre todo en niños, principalmente menores de 5 años y más en asiáticos, ¿no? Entonces esta enfermedad puede empezar en la forma aguda con fiebre alta, es característico la lengua que le llaman en fresa por la coloración que tiene, pero lo importante o lo malo es que da lugar a lesiones en las arterias coronarias del corazón del niño y puede dar lugar a aneurismas, que son dilataciones de esas arterias, se hacen más frágiles y puede haber obstrucciones y puede haber problemas coronarios en estos niños. Entonces se dan tratamientos con aspirina en las fases agudas y luego se va disminuyendo la dosis, pero ya digo, por suerte es una enfermedad bastante rara. Puntualizar que el fármaco, el ácido acetilsalicílico, sirve para prevenir las trombosis arteriales, como he dicho, pero no para las trombosis venosas. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre de los tejidos hacia el corazón. Entonces sirve para las arteriales, que son las que llevan la sangre desde el corazón al resto de los tejidos. ¿Puedo tomar o consumir ácido acetilsalicílico por mi cuenta? Pues en términos generales no se recomienda porque tiene sus efectos adversos, sus contraindicaciones, entonces hay que valorar a la persona, hay que valorar al paciente, pero sobre todo no se debe tomar si sospechas que tienes una enfermedad grave, es decir, si sospechas que tienes un ictus o tienes un infarto, no se te ocurra tomar ácido acetilsalicílico porque lo que hay que hacer es llamar a emergencias porque es posible que haya que activar un código ictus, un código infarto o alguna cuestión de este tipo. O sea que el contenido de los vídeos que hacemos los profesionales es informativo, no es para que las personas se autotraten. Lo que hay que hacer es consultar para que se valore individualmente el problema que tienes tú. ¿Puedo tomar otros antiinflamatorios o analgésicos para prevenir problemas cardiovasculares? Pues no. El que tiene evidencia, el que tiene más evidencia es el ácido acetilsalicílico, el que tiene los estudios. Además es costo efectivo, es decir, que es barato y tiene evidencia de que va bien para la prevención de eventos cardiovasculares como la angina de pecho, infartos o ictus. Los otros medicamentos que hay parecidos, por ejemplo el paracetamol o el acetaminofén, o por otra parte el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno y toda esta larga lista de medicamentos son muy buenos para la fiebre, a lo mejor para la inflamación, para el dolor, pero no han demostrado que tengan la eficacia que tiene el ácido acetilsalicílico para prevenir estos eventos cardiovasculares. O sea que esto ha de controlarlo el médico, lo ha de indicar el médico y no hay que hacer experimentos raros.
¿Puedo tomar el ácido acetilsalicílico con otros analgésicos? Pues a veces se da junto con el paracetamol, que es el acetaminofén. Incluso a veces en el mismo comprimido, van en combinación, a veces con cafeína, con vitamina C y con otros productos, pero con los antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno o estos hay que ir con más cuidado si se utilizan dosis antiinflamatorias de ácido acetilsalicílico, de aspirina, porque ahí sí que podría haber problemas y potenciarse efectos indeseables. O a veces se puede utilizar de forma alterna, pero no sería recomendable. En el caso que tomes dosis bajas de ácido acetilsalicílico para prevención cardiovascular, se podría tomar con el ibuprofeno, pero se ha visto que disminuye el efecto antiagregante del ácido acetilsalicílico. Entonces lo recomendable es que antes de tomar un tratamiento, sobre todo si es combinar con otros antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, otro AINE, pues lo mejor sería consultar con el médico para evitar problemas. Desde luego tomar ácido acetilsalicílico e ibuprofeno de forma prolongada, esto no es recomendable. ¿Por qué ya no se toma aspirina? Esta es una pregunta que me ha sorprendido, porque no sé si se refiere a la aspirina como marca comercial o al ácido acetilsalicílico en general. El ácido acetilsalicílico se sigue utilizando ampliamente, sobre todo desde que se descubrió sus efectos a nivel de prevención cardiovascular. Lo que pasa es que se toma a dosis bajitas. En cambio, sí que es verdad que ha disminuido su consumo a nivel general como antiinflamatorio y como tratamiento para la fiebre o como analgésico, porque fueron apareciendo, se han ido poniendo más en boga pues fármacos como el paracetamol o fármacos como el ibuprofeno y otros AINES. Después también estaba el problema de que se fueron viendo casos de síndrome de Reye, que es un problema que se da en niños después de haber tenido alguna infección viral, como por ejemplo de gripe o de varicela, y que se había asociado a que habían tomado ácido acetilsalicílico. Entonces este es un síndrome grave que va con afectación hepática y afectación cerebral. Entonces esto hizo que se fuera disminuyendo, pero yo recuerdo a finales de los 80 todavía yo trabajaba en pediatría y seguíamos utilizando para la fiebre en niños la aspirina o el ácido acetilsalicílico combinado con el paracetamol. Ahora no se recomienda, a no ser que se prescriba por parte de algún médico por alguna indicación concreta, pero no se recomienda en menores de 16 años en general. Pero utilizarse sí que se sigue utilizando. Por ejemplo, en el caso de la aspirina hay otra marca comercial que es el Adiro, que es la que a veces en comprimidos de 100 miligramos es la que se utiliza en prevención cardiovascular y pertenece al mismo laboratorio, a Bayer. Y por supuesto, como he dicho antes, hay otras marcas comerciales como el Tromalit, el Bioplac, y el AAS y otras. ¿Qué es mejor, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol o el ibuprofeno? En realidad se tiene más tendencia a utilizar el paracetamol como analgésico porque tiene menos efectos indeseables, sobre todo a nivel gastrointestinal, y no tiene estos efectos de posible subida de la presión arterial en personas que son hipertensas, o sea, porque parece ser que tiene un perfil más seguro. El ibuprofeno se prefiere si hay un proceso inflamatorio, aparte de dolor, entonces quizás sería mejor que el paracetamol en este sentido, si hay una inflamación, y dentro de los AINE parece ser que es el que tiene menos efectos gastrointestinales. O sea que en ese sentido también quizá se preferiría al ácido acetilsalicílico. O sea que yo creo que esta es la respuesta. ¿Qué cantidad de ácido acetilsalicílico se toma o cuál es la dosis? Pues la que te diga el médico. Ya digo que el contenido del vídeo es informativo y que no sustituye a la relación médico-paciente. Dicho esto, lo que se suele dar cuando es por prevención cardiovascular son unos 100 miligramos al día. Podría variar según los estudios, hay estudios de 75 miligramos o estudios de 300 miligramos, pero bueno, la dosis que se suele dar es de 100 miligramos al día, que es lo que antes se llamaba aspirina infantil, o sea, una dosis muy pequeña, que también tiene el beneficio de que es más raro que haya efectos indeseables. En el caso de que se dé para la fiebre, se pueden llegar a pautar en adultos dosis de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas, como mucho, y se considera que la dosis máxima es de 4 gramos al día.
incluso se podría llegar a 6 gramos al día en procesos inflamatorios reumatológicos agudos, ¿no? Serían las dosis. A veces, si empiezas a notar tinnitus, acófinos, o sea, como unos zumbidos en los oídos, esto quiere decir que la dosis es excesiva y habría que disminuirla. Pero de cualquier forma siempre lo tiene que pautar el médico. ¿Hay que tomar con alimentos el ácido acetilsalicílico? Pues si se toma con un objetivo analgésico, sea para el dolor o para la inflamación por un proceso reumatológico, normalmente se indica tomarlo con alimentos o después de comer algo, porque así de alguna forma proteges más el estómago y porque se da dosis más altas. En el caso de que se dé para prevención cardiovascular, como se dan dosis pequeñitas, y además se da en comprimidos gastroresistentes, es decir, que pasan por el estómago, no se disuelven en él y llegan hasta el intestino donde se disuelven y ahí se absorben, pues ahí se recomienda que se tome en ayunas o una hora alejado de la comida. ¿Cuál es el mejor horario para tomar el ácido acetilsalicílico? Cuando se dan dosis pequeñitas para la cuestión de prevención cardiovascular, no se suele poner un horario, normalmente la gente se lo toma por la mañana o a veces al mediodía o por la noche. No se suele indicar, sobre todo si son personas que toman mucha medicación para no complicarles demasiado. Ahora bien, parece ser que si se toma para prevención cardiovascular la dosis pequeña de ácido acetilsalicílico, parece ser que es mejor tomarlo por la noche porque la actividad de las plaquetas, que son las que intervienen en formar los coágulos, es mayor durante la madrugada. Entonces parece ser que tomando el ácido acetilsalicílico por la noche el efecto sería mayor en estos horarios. Otros expertos no le dan importancia a esto porque va haciendo efecto durante todo el día. Pero bueno, como el efecto máximo, digamos, el pico máximo de efecto sería a las 3 horas o 3 horas y pico, pues si lo tomas por la noche coincidiría con ese momento y quizás sería lo óptimo en este sentido. En cuanto a tomar el ácido acetilsalicílico para objetivos de inflamación, reumatológicos o para el dolor o por la fiebre, pues esto ya según lo que paute el médico y normalmente será cada 6 horas o cada 8 horas según las circunstancias de la persona y siempre en este caso sí que se da después de las comidas como he dicho antes. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico? Ya expliqué en el vídeo sobre el ibuprofeno el mecanismo de acción en general que tenían los AINE y también comenté el tema del ácido acetilsalicílico, pero bueno, para resumir hay un paso en el que hay unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas que transforman el ácido araquidónico en unas prostaglandinas. Entonces esta enzima es la ciclooxigenasa y esto es lo que inhibe los AINES y concretamente el ácido acetilsalicílico. Estas prostaglandinas que se producen tienen un efecto inflamatorio, también tienen un efecto de protección gastrointestinal, un efecto en el flujo sanguíneo renal y también tiene un efecto de agregación plaquetar, es decir, que son importantes para que cuando hay una lesión pues haya inflamación y haya un acúmulo de plaquetas para que se coagule y se tapone la herida. Entonces, el ácido acetilsalicílico lo que hace es inhibir la ciclooxigenasa, concretamente la tipo 1, que tiene más estos efectos, sobre todo el de agregación plaquetal, y al inhibirlo lo que hará es disminuir esta agregación plaquetar, que es lo que nos interesa para prevenir problemas cardiovasculares, de trombosis arterial, de coágulos que obstruyen, y también tendrá un efecto antiinflamatorio y analgésico y antipirético, ¿no? Porque también intervienen estas prostaglandinas en la fiebre. O sea que tendría un efecto inhibidor de la ciclooxigenasa, sobre todo sobre el tipo 1, que es el que tiene estos efectos. El problema es que también inhibe la protección de la mucosa gástrica y entonces por eso puede tener efectos secundarios gastrointestinales. ¿Cuándo está contraindicado el ácido acetilsalicílico? Pues se tendrá que ir con mucha precaución o está contraindicado, por supuesto, si tienes alergia a los salicilatos o al ácido acetilsalicílico o a los antiinflamatorios no esteroideos en general, ¿no? Estos de la familia del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, pues en este caso estará contraindicado, ¿no? Personas que han tenido una reacción cutánea o han tenido una reacción asmática, pólipos, hay angioedema con hinchazón de los labios o de la zona incluso de la garganta, esto entonces estaría contraindicado. En el asma alérgica en general, sobre todo si es por supuesto a los salicilatos, habrá que ir con cuidado. Después, en las personas que tienen úlcera gastrointestinal por
ya hemos dicho por el mecanismo este de inhibición de la ciclooxigenasa, ya he explicado el mecanismo de acción, entonces se explica por esto, y también en caso de insuficiencia renal, también por el mismo mecanismo. En casos de insuficiencia hepática, sobre todo si es grave, habría que también ser prudente, y por supuesto en personas que tienen trastornos de la coagulación, por ejemplo hemofilia, o gente que tiene hemorragias, pues como es lógico, como disminuye la agregación plaquetar y hay más dificultad en que se dé la coagulación, pues entonces en este caso también puede estar o estará contraindicado. En el caso de embarazo está contraindicado y sí que es posible que a veces se den pequeñas dosis en mujeres con alto riesgo de preeclampsia, pero está en general contraindicado en el embarazo. Y en el caso de la lactancia se ha visto que se puede eliminar por la leche materna y por si acaso tampoco se recomienda si una mujer está dando lactancia. Y también se intenta evitar en niños menores de 16 años por los casos estos que hemos explicado antes del síndrome de Reye, que afectaba de forma grave a nivel hepático o a nivel cerebral. O sea que básicamente estas serían las contraindicaciones. ¿Qué efectos adversos o qué efectos secundarios negativos puede tener el ácido acetilsalicílico? Pues por supuesto, en primer lugar, que tengas una reacción alérgica y que vaya con una erupción cutánea o que tengas un asma o un angioedema, un hinchazón en la cara, en la zona de los labios. O sea, esto en primer lugar podría ser. Después, problemas gastrointestinales. Normalmente, si se da un problema, será una sensación de dolor abdominal, puede haber náuseas o puede haber estreñimiento y ya sería raro, pero podría darse una úlcera gástrica o incluso una hemorragia gástrica. O sea que existe esta posibilidad. Normalmente, cuando se da para prevención cardiovascular, como son dosis muy pequeñas y se dan comprimidos gastroresistentes, es decir, que llegan al estómago, no se disuelven y llegarán al intestino donde se disolverán, normalmente eso hará mucho más raro que haya problemas, digamos, gastrointestinales. Pero bueno, eso está allí, la posibilidad. Después puede haber efectos en el sistema nervioso, puede haber mareos, dolor de cabeza, pero también puede haber acúfenos, tinnitus, que son como zumbidos en los oídos. Normalmente es dependiente de la dosis y si se baja la dosis, pues no habrá ningún problema. Sería muy raro en las dosis que se dan tan pequeñas a nivel de prevención cardiovascular. A nivel renal también podría haber algún efecto de retención de sodio y de agua por el mecanismo de acción que hemos dicho que tenía, pero esto puede dar problemas, sobre todo en personas que tengan insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón no les funciona del todo bien y además están tomando diuréticos. A nivel de hígado podría haber algún aumento de transaminasas, pero sería muy raro que hubiera una hepatitis. Por supuesto, habrá que ir con cuidado en personas que tengan una insuficiencia hepática, sobre todo si es grave, como he comentado antes. Y podría también haber algún problema en la sangre, ¿no? Pero normalmente se dan problemas muy raros. Lo único es que habrá que ir con prudencia porque podría darse una hemorragia, ¿no? Por el efecto anticoagulante. ¿Puede haber una intoxicación por ácido acetilsalicílico? Pues sí, es posible que por accidente la persona haya tomado un exceso de ácido acetilsalicílico y entonces empiece con náuseas, con vómitos, puede tener una respiración como acelerada, entrecortada, con dificultad respiratoria, puede tener zumbidos en los oídos, lo que se llaman acúfenos o tinnitus, puede haber incluso situaciones de confusión, a veces incluso se han descrito pues alucinaciones. También puede llegar a ver una destrucción de tejido muscular, lo que llaman una rhabdomiólisis, y llegar a provocar un fallo renal. Entonces el tratamiento pues será con un lavado de estómago, con carbón activado y reponer líquidos, y también se dará bicarbonato intravenoso y bueno, poco a poco se irá recuperando. En caso de que haya un fallo renal, pues habrá que hacer hemodiálisis. ¿Tiene interacciones con otros fármacos a tener en cuenta? Pues sí, ya he comentado una antes, que era con los antiinflamatorios no esteroideos, concretamente con el ibuprofeno, que si se consumen a la vez, el efecto antiagregante del ácido acetilsalicílico de protección cardiovascular disminuye. Entonces no interesa darlos conjuntamente. En realidad, los únicos que se indican, si hay que dar un analgésico o un antiinflamatorio adicional cuando estás tomando el ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos, dosis pequeñitas para prevención cardiovascular, los que se recomiendan, si acaso, sería el paracetamol
o, si es necesario, el diclofenaco dentro de estos antiinflamatorios no esteroideos. Pero los demás, si se pueden evitar, mejor. A veces se da el metamizol, pero también tiene sus problemas. Otro fármaco, bueno, son los anticoagulantes. Si tomas el Coumadin, el Sintrón, el Aldocumar, o sea, el acenocumarol, la warfarina, todos estos se pueden potenciar los efectos y puede haber más riesgos de hemorragia. A veces se dan conjuntamente, pero esto ya lo tiene que controlar el médico y lo tiene que valorar y se tiene que ir con cuidado, ¿no? Por ejemplo, con el clopidogrel es típico dar el ácido acetilsalicílico a dosis bajas durante el primer año posterior a que haya habido un infarto o una angina de pecho en la que se haya puesto a una persona un stent. Entonces se dan conjuntamente, entonces hay más posibilidades de hemorragia, entonces aquí habría que ir con cuidado. Hay otros fármacos, por ejemplo, con los antihipertensivos, los IECA y los ARA2. Los IECA son, por ejemplo, el enalapril es el típico, y ARA2 el losartán, pues puede disminuir el efecto de estos fármacos si los tomas conjuntamente con el ácido acetilsalicílico, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después hay otro fármaco que es el metotrexate, que sobre todo si se utilizan a dosis altas ambos, pues a dosis más altas más peligro hay de que el metotrexate de toxicidad, que es un fármaco que se utiliza para enfermedades autoinmunes, por ejemplo, es típico con la artritis reumatoide. Y después hay que ir con cuidado en la interacción con los ISRS, es decir, con los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina y el citalopram, Hay que ir con cuidado en la combinación con estos porque aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Entonces, si se ha de tomar adiro por el motivo que sea o por prevención cardiovascular con estos antidepresivos, aquí ya se recomienda tomar un protector, un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, uno de estos, el que considere el médico que está más indicado, porque también hay que valorar si la persona tiene un problema cardiovascular previo, y entonces hay que ir con cuidado también con el tipo de inhibidor de la bomba de protones que se da. Entonces aquí también tendríamos que ir con cuidado. Hay más interacciones con fármacos, por eso siempre es importante consultar con el médico de referencia que tengas, y sobre todo tener en cuenta el alcohol. El alcohol, si consumes 3 o más unidades de alcohol al día, puede predisponer a que tengas más posibilidades de hemorragia gastrointestinal si lo combinas con el ácido acetilsalicílico. O sea, cuidado con esto y hay que consultar al médico. Te dejo aquí otro vídeo sobre el paracetamol o acetaminofén y otro sobre el ibuprofeno, en los que profundizo y respondo también a preguntas frecuentes. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo vídeo. Cuídate.